Bienvenidos nuevamente a nuestra serie sobre el libro de Romanos. Y esta es nuestra sexta parte. Cuando estamos hablando de la serie de Romanos, estamos enfatizando la justicia de Dios y cómo es posible que el hombre cumpla las exigencias de la justicia de Dios. Y cuando un hombre llega a ser justificado, o sea, cuando un hombre alcanza la justicia de Dios, a ese hombre se le llama justo, los justos. Entonces, cuando usted lea las Escrituras, va a encontrar que los que han sido justificados, los que están en los caminos del Señor, se les llama justos. Y es por eso que en la medida que se estudian las Escrituras, vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento los justos. Así que los justos se refieren a los que han sido salvos, a los que han sido justificados. Le podría mostrar inicialmente, y usted podría anotar más de 100 textos bíblicos acerca de los justos, haciendo una referencia entre los justos, los salvos, los justificados y los que no lo son, llamados los impíos o llamado de otra manera como personas que no han alcanzado la salvación. Le mostraré como una especie de ejemplo y de patrón en el libro de Proverbios. Obviamente que está en Salmos, en Job, está también en Isaías, está en Habacuc, bueno, etcétera, y también en muchos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, para entender que en la Biblia, cuando usted lea el justo, se refiere a alguien que ha sido justificado por Dios, es decir, alguien que nuestro Dios lo ha aceptado, que es su hijo. Así que entiende esa palabra, que es muy importante, justo. Proverbios, en el capítulo 10, nos dice a nosotros en el versículo 3, mas Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. No estamos estudiando el texto de Proverbios 10:3, sino mostrando de cómo hay una diferencia entre el que es justo y el que no es justo. El que es justo y el que no es justo. Proverbios 10, verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Otra vez vuelve a aparecer cómo hay una diferencia entre los justos, que son los hijos de Dios, los justificados, los aceptos por Dios, y los que no lo son. Proverbios 6, 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Así que podemos leer muchos textos de Proverbios donde precisamente nos habla a nosotros acerca de que hay una diferencia entre el que es justo, justificado, el que es hijo de Dios y el que no lo es. Otro texto, leyendo en Proverbios 11, en el versículo 8, dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra, como estamos leyendo nosotros en el 11:8, entra
en lugar suyo. En Proverbios 12:21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, es decir, sin propósito, por supuesto. No es que no tenga adversidades, pero cuando le pasa algo al justo hay unos propósitos. Y luego el versículo de Proverbios 12:21 dice: mas los impíos. Seguimos leyendo, Proverbios 13 dice 5: el justo aborrece la palabra de mentira, ¿sí? Mas el impío se hace odioso e infame. Ve que existen los justos y los que no son justos. Proverbios 13:25: el justo come hasta, mas el vientre de los impíos. Luego dice Proverbios 15, versículo 6: en la casa del justo hay, y luego dice tal cosa. Luego leemos en Proverbios 15:28 y dice: el corazón del justo más el corazón de los impíos. De esta manera podríamos entonces anotar muchos más textos en las Escrituras donde habla que hay una diferencia, que hay hombres que son justos y hay mujeres que son justas, pero hay hombres y mujeres que no son justos. Y lo que estamos nosotros trayendo como enseñanza en nuestra serie, esta es nuestra sexta parte, estamos hablando de la justicia de Dios y cómo es posible que un hombre llegue a ser justo. Es decir, que ese hombre o esa mujer cumple con las demandas de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que demanda la justicia de Dios? Demanda que el hombre sea inocente y que el hombre sea perfecto. Cuando demanda que sea inocente, implica que nunca haya pecado en su vida, que eso nadie lo puede lograr. Y que sea perfecto es que toda la vida haya sido una persona buena siempre. Y eso es algo que nadie lo puede lograr. Pero para llegar a ser justificado, para llegar a ser salvo, acepto delante de Dios, se requiere ser inocente y se requiere ser perfecto. Y por eso es que el libro de Romanos tiene esa importancia, ese interés, porque nos va a explicar cómo es posible que un hombre llegue a ser inocente sin serlo y llegue a ser perfecto sin serlo. Y es por eso de nuestra serie. Nuestra serie va desde el capítulo, vamos a abrir en Romanos, capítulo 1, versículos 17 hasta el 3:31. Y en estos capítulos, capítulo 1, 17 a 3:31, trataremos de explicar lo que es la justicia de Dios y cómo es posible que Dios declare justo al que no es inocente, declare justo al que no es perfecto. Y en esta oportunidad he hecho 6 divisiones, pero son 6 divisiones breves que por supuesto al traerlo en esta oportunidad, en nuestra sexta entrega, será lo más breve posible, porque a partir de esta enseñanza vamos a ampliar esta enseñanza. Es como cuando uno mira desde una parte alta, ve la montaña, entonces uno la observa. Y otra cosa es cuando uno entra a la montaña
se mete por el bosque y empieza a ver las partes. Entonces, en esta oportunidad es como mirar el monte desde arriba o mirar un bosque desde arriba, y lo haremos desde el capítulo 1, desde el versículo 17 hasta el 3:21, lo vamos a ver de una manera global, es decir, de una manera rápida y general. En esta oportunidad explicaremos, número 1, la palabra culpable. Escriba culpable. 2, inexcusable. 3, religioso. 4, incapaz. 5, justo. Y 6, jactancia. ¿Ya las escribió? Culpable, inexcusable, religioso, incapaz, justo y jactancia. Hemos tomado 6 partecitas muy breves, por supuesto, del capítulo de Romanos 1, 17 hasta el capítulo 3:21, de lo que va a referirse en este aspecto nuestra serie. Entonces usted colocó culpable. Entonces escriba, primer punto, que todo hombre es culpable. Lo dice el capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32. Y el texto nos muestra que el hombre es culpable por una sola impiedad o pecado, para que entienda, y por una sola injusticia, entiéndase, algo que en nuestra vida hemos hecho contra nuestro prójimo. Por uno solo. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios, o sea, el castigo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios es contra toda impiedad. ¿Incluye una impiedad o incluye una sola injusticia? A partir de ese momento, el hombre es culpable. Mas, sin embargo, la lista se amplía para hablar de la culpabilidad del hombre, que es nuestro primer punto, cuando dice que el hombre y la mujer está atestado de toda injusticia. Leo Romanos 1:29, y ahí está la lista donde caemos todos los seres humanos. Por una sola impiedad y por una sola injusticia ya somos culpables delante de Dios. Pero es mucho más la lista. 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Voy en el verso de Romanos 1:30, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Si ve que las impiedades no es una sola, o las injusticias no es una sola. Sigo leyendo, versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Cualquiera de estos pecados que usted y yo hayamos cometido, ya somos culpables. Y por un solo pecado, pero son más, nosotros somos merecedores de la ira de Dios. Y vamos a decir que usted se atreve
alzar la mano y decir yo nunca he cometido ninguno de esos pecados. Solamente los he visto y me he complacido, pues el texto en el verso 32 dice que también son culpables. 32. ¿Quién? De Romanos 1. ¿Quién, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? ¿Sí ve? Dignos de la muerte eterna, los que hacen cualquiera de esos pecados, aún con uno. Y dice, no solo las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican, o sea, ser cómplices. El hombre es culpable, Romanos 1, 18 al 31, y este texto va a ser ampliado y estudiado en forma. Número 2, usted colocó inexcusable. ¿Qué quiere decir eso? Es que el hombre es inexcusable. Es decir, que el hombre ha mantenido un corazón duro y está en Romanos capítulo 2, 1 al 16, que no leemos por el tiempo, pero está del capítulo 2 del 1 al 16, donde dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo que acabamos de decir, eso ocurre es por eso. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que ningún hombre y ninguna mujer se puede escapar de la ira, del juicio y de la condenación eterna, y es porque el hombre no se ha arrepentido, porque el hombre ha cerrado su corazón. Entonces no es porque nuestro Dios va a descargar la ira sobre el hombre y sobre la mujer porque a él le place, sino por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para sí ira para el día de la revelación y del juicio de Dios. Tarde o temprano, un día usted va a darle cuenta a Dios, sea que el Señor venga o usted y yo llegamos a morir. Dice que llegará el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Todo hombre y toda mujer que pase a la eternidad sin arrepentimiento, sin haber sido justificados por Dios, sin haber sido declarados justos, sin morir o que Cristo venga sin la salvación, Dios le juzgará todos los secretos de su vida. Por eso el hombre no puede escapar, el hombre es inexcusable delante de su presencia. Capítulo 2, 1 al 16. Número 3, usted anotó religioso. Y es que todo hombre es religioso y se jacta de ser religioso aunque no viva la vida que glorifica a Dios. Es decir, hay personas que viven abiertamente en pecado, pero se jactan de su religiosidad. Y leemos Romanos 2, a propósito, lo que acabo de decir como punto número 2, que fue el hombre es inexcusable, vamos a ampliarlo. En este tercer punto, el hombre religioso, lo vamos a explicar con más tiempo, ahora es algo muy somero. Y está del 17, capítulo 2, 17 al 29, la religiosidad. El hombre es muy religioso, se jacta de ser religioso, pero su vida es una vida apartada de Jesús. ¿Qué nos dice la palabra a nosotros en Romanos 2, 28? Pues no es judío, para decir no es creyente, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, o sea, las ceremonias, la que se hace exteriormente en la carne, 29, sino que es judío, que es cristiano el que lo es en lo interior. Y la ceremonia, la circuncisión, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El hombre
es religioso y se jacta de serlo. Entonces no es cuánta religión usted y yo tenemos, ni cuánto cumplimos de esa religión. Es lo que cuenta es cómo estoy viviendo en mi relación con el Señor. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Es una vida santa? ¿Es una vida apartada del pecado? Por eso, en la religión tenemos la tendencia a considerar que por una ceremonia o un rito que nos hicieron o que hicimos, que ya podemos vivir abiertamente en pecado, pero como hice la ceremonia, entonces no me va a pasar absolutamente nada. Número 4. Ve que vamos un poco rápido. Esto se va a explicar más profundamente. Colocaste la palabra incapaz. Y es que el hombre es incapaz de justificarse a sí mismo. El hombre es incapaz de salvarse. Está en el capítulo 3 de Romanos 1 al 20. Ve cómo uno se va interesando en las escrituras. Yo no estoy hablando del punto de vista de la religión A, B o C, sino desde el punto de vista de las escrituras. Y Romanos 3, 1 al 20 nos dice que el hombre es incapaz de justificarse. Porque el hombre para justificarse, o sea, el hombre para poder salvarse por sí mismo, requiere que nunca haya cometido un solo pecado en su vida, ser inocente. Y se requiere que siempre haya hecho lo bueno, siempre en su vida. Ese siempre, siempre hay que resaltarlo. Es decir, tiene que ser perfecto. Esa es la demanda de la justicia de Dios. Si usted quiere ir al cielo, se exige que usted cumpla esa justicia de Dios. Por eso estamos hablando que el hombre es incapaz de justificarse. Romanos 3:10 dice, y 3:11, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, no hay ni una sola persona, ni ha habido, ni habrá, que diga, yo nunca he pecado y yo siempre he hecho lo bueno. Dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y dice, no hay quien entienda. Versículo 11, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, en el sentido que haga lo bueno siempre. No me estoy refiriendo a algo bueno, 1, 2 o 10 cosas buenas, sino se refiere a haber hecho lo bueno siempre. Por eso el hombre es incapaz de cumplir con la justicia de Dios. Por eso cuando la justicia de Dios demanda inocencia, nunca haber pecado, y perfección, siempre haber sido bueno, como dice el texto de Romanos 3 en el versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, levanten la mano los que nunca han pecado, todos tenemos que callarnos. Levanten la mano los que siempre, siempre han hecho el bien, todos tenemos que cerrar nuestros labios. Y es por eso que el texto dice que todos los seres humanos estamos bajo el juicio de Dios. Ya vamos para nuestro punto número 5. Usted colocó la palabra justo. El hombre, escuche la buena noticia, sí puede ser declarado justo. Siendo esta precisamente la enseñanza de Pablo, donde nos va a llevar que el hombre y la mujer puede llegar a ser justo, puede llegar a ser inocente y puede llegar a ser perfecto, cumplir la exigencia de Dios. ¿Cómo? Esa será la explicación hermosísima de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que en algún momento lo hemos leído
es que la Escritura dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o sea que sí es posible ser justificado delante de Dios, sí es posible ser salvo, y eso es algo que vamos a ampliar bastante acerca de que el hombre y la mujer puede ser declarado justo por la fe en el Señor Jesucristo. Y número 6, colocaste la palabra jactancia. Es que toda jactancia en el hombre queda excluida. Romanos 3, 27 al 31. Los que toman nota en el número 5 anterior fue del 3:1 hasta el 20. Y esta sexta punto es desde el versículo 27 hasta el 31. Es decir, que toda jactancia en el hombre queda excluida. Por supuesto que así es. ¿Por qué queda excluida? Porque la única manera que el hombre puede jactarse y sentirse orgulloso, decir yo me he salvado, es que diga yo nunca he cometido ni un solo pecado y yo siempre he sido lo bueno. Y si hay un hombre que llegase a decir eso, esa persona se puede jactar y decir, vea, yo soy el único ser en todo el universo, por todas las edades, que nunca ha cometido un solo pecado y que siempre ha sido bueno. Por eso es que el texto nos está trayendo a nosotros la bendita enseñanza de que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Hemos dicho, número 1, que el hombre es culpable. Número 2, el hombre es inexcusable. Número 3, el hombre es religioso. Número 4, el hombre es incapaz de justificarse por sí mismo. Solo le queda una opción y es ser declarado justo según lo que dicen las Escrituras, y que toda jactancia en el hombre queda excluida en cuanto a creer que ha ganado la salvación. Siendo esta nuestra sexta introducción del libro de Romanos, nuestra exposición en serie abarca desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, 31. Usted va a notar cómo esta serie se pone un poco más extensa, pero es hasta el capítulo 3, versículo 31. Así que teniendo en cuenta estos tres aspectos, vamos a ampliarlo completamente. Y usted tendrá la oportunidad juntos de estudiar el texto, meternos en el texto y mirar acerca de cómo es posible que el hombre y la mujer sean declarados justos, salvos, aceptos ante nuestro Dios. Así que a partir de hoy, nuestra próxima enseñanza, que será la séptima parte, se inicia bajo el título que dimos ahora como punto número 1, y es que el hombre es culpable. Así que te espero para que nos metamos, como se dice, dentro del bosque y empecemos a ver uno por uno de los pasos, cómo hay una claridad del Espíritu Santo a través de Pablo para enseñarnos la bendita salvación, la bendita declaración que podemos ser justificados. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios les bendiga. Bendiciones siempre.